for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Bueno, gente, lo que acabaron de ver es unos ladrillos refractarios que le puse yo a mi cocina, ¿sí? Ustedes van a decir, los que me conocen van a decir, pero ya sabemos, ya siempre hace la masa de pizza, bueno. Es muy posible que haya gente como justamente vos ahora que no habías visto algún video mío antes, estés viendo este video. Entonces, siempre voy a empezar con una masa de pizza, cuando hago pizza, casi siempre. Acá tengo 1 kilo de harina por 1 cucharada de azúcar. Acá tengo un sobrecito de 10 gramos de levadura seca, hidratada con un poquito de agua, un poquito de harina y un toque de azúcar también, para activar la levadura. Si vas a ver videos en donde hago esto, te muestro pizzas, te vas a dar cuenta cómo hago la esponja esta. Le voy a tirar un chorrito de aceite en este momento. Ahí puede ser aceite de oliva, con más razón mejor todavía. Bueno, y acá estoy con unos matecitos. Hoy es sábado 11 de junio del 2022. Se me ocurrió hacer el videito para ver cómo quedan las pizzas a la piedra, que yo nunca hice. Primera vez. Qué rico que está el mate. Y le voy a empezar a agregar agua. Todavía no le pusimos la sal. La sal se la vamos a poner más cuando ya tengamos la masa toda mezclada. Ahí tengo mi cornet. Voy a mezclar. Vamos a mezclar bien todo. Si hace falta le vamos a ir agregando agüita, que por supuesto. Esta masa final, la masa cuando hagamos los bollos y ya vayamos a estirar la pizza, tiene que ser obviamente una masa más seca. No tiene que ser tan pegajosa como las que normalmente cuando hacemos pizza al molde o a la chapa. Cualquiera de las dos formas está bien dicha, al molde o a la chapa. ¿Por qué está bien dicha al molde? Porque esto es un molde para pizza. ¿Y por qué está bien dicho la chapa también? Porque esto es de chapa. Entonces cualquiera de las dos es válida. Voy a empezar a unir todo, a meter toda ya la harina, incorporar. Acá le voy a poner la sal fina. ¿Cuánto de sal fina? Por kilo de harina yo le pongo 35 gramos de sal fina. Vamos a pesarla. Mejor le vamos a poner 30, ahí. 33 tiene acá. Y se la voy a desparramar por todo. Esto que va a hacer la sal, va a hacer que también dore un poco más la masa. Agua, te dije cuánto le puse. No te lo dije. 600 centímetros cúbicos de agua para 1 kilo de harina. Prácticamente esa es una medida universal, vamos a decirle, ¿no? 1 kilo de harina son 600 centímetros cúbicos de agua. Cuando lleva, por ejemplo, la cantidad de secos que le pusimos, ¿no? Como el azúcar, como la sal. Saben que esta receta la quería hacer en vivo para Instagram, pero bueno, no alcancé a avisar. Y acá somos más de 5000 suscriptores y no me sigue ni un 20% en Instagram. Así que los invito a mi Instagram, que me vayan a seguir, que estas cosas también las quiero hacer en vivo. Y de paso voy interactuando con ustedes. Pero tienen que hacerme la onda, tienen que hacerme el aguante. Tienen que apoyarme también ahí para que yo pueda también empezar a notar el interés de ustedes en hacer recetas en vivo. Ya está la masa con todo lo que le íbamos a poner. Ahora voy a empezar a trabajarla, a integrar todo. Y ahí me voy a dar cuenta si necesito harina para trabajar. Pero la proporción que yo le eché es justamente para que no tengas que agregarle nada. ¿Te acordás el video que hicimos de la pizza de la premezcla? Te lo dejo ahí. Míralo, vas a ver. Ahí en el envase te dice la cantidad exacta de ingredientes que tenés que ponerle. En este caso lo único que se le agrega es agua a esas masas, a esas premezclas. Resulta que le tuve que echar más harina después, porque quedaba muy pegajosa. Una cosa es una masa pegajosa así y otra cosa es lo que vimos en ese video. Igual a esto le falta todavía integrar. Ya empezó a tomar la masa, prácticamente no hace falta que le eche nada de harina. Así como está, tenemos que hacer este trabajo, gente, importantísimo. Importantísimo. Si no tenés batidor, amasadora eléctrica, sea la grandota, la industrial o la de casa, esto media hora, 15-20 minutos por lo menos. Y después media hora le va. Ya está, ¿ves? No hizo falta ponerle nada. No le agregué nada. Y la masa ya está lista. Pero obviamente le falta más o menos unos 10 minutos de este tipo de amasado. A mano. Amaso unos 5 minutos más y volvemos. Bueno, gente, ya la masa duplicó su volumen. Así que lo que voy a hacer ahora
voy a espolvorear un poquito de harina acá arriba. Esto lo ideal es que lo hagamos con semolín. Todo ahí donde voy a trabajar. Saco la masa, está hermosa. Se nota esa como que si fuese una telaraña. Bueno, así no tiene idea de quedar. Creo que nadie en la vida dijo eso, pero bueno, yo lo dije. Eso me hace único. Humilde, ¿no? Bueno, voy a desgasificar la masa. Esto yo lo he dicho en otros videos. ¿Para qué desgasificamos la masa? Para que vuelva con más fuerza a aumentar. Lo que voy a hacer es dividirla, como yo siempre la divido, en bollitos de 280 gramos. Voy a bollar bien. En este caso, saco la harina para que... Ahí, bollamos. Ahí, que quede... La unioncita prácticamente queda ahí abajo. Listo, uno. Mientras termino de estirar el último, te cuento que... Obviamente los 10 gramos aproximadamente que yo le puse de levadura seca es para hacerla en una pizza en el momento, ¿sí? Una pizza casera en el momento, no para llevarla a una fermentación más larga. Si querés una fermentación más larga te dejo ese video ahí. Bien, una vez que ya están los bollitos, con harina abajo porque se va a humedecer y se te van a pegar por ahí, un poquito de harina abajo. Dejamos los 3 bollitos más o menos a una distancia que no se toquen porque van a volver a crecer esto. Si tenés una bolsa, un nylon grande, limpio, lo tapas con eso, está mejor. Yo lo tapo con esto, humedecido con agua tibia, calentita, para que transmita un poco irradie un poquitito de calor a la masa para que trabaje un poquitito más rápido, pero no mucho, ¿no? Cuando doble el volumen volvemos y ya vamos a meter una pizza al horno. Bueno, mientras esperamos a que leven bien estas hermosuritas de masas que salieron, vamos con la salsita. Tengo salsa de tomate. Voy a ir con un poquito de sal. Esto es a gusto, ¿sí? No te doy gramos ni nada, pues esto es a gusto. La sal, si podés comer sal o no podés comer sal. Por acá tengo un poquito de ajo, 1 o 2 dientes de ajo picados. Depende también como te guste. Ahí para mi amiga Nati Richards, que le encanta el ajo. A ver, amiga, si llegaste hasta acá. Tramposa. ¿Tramposuela? Sí, seguro que sí, porque mi amiga siempre mira todo, sabe que sirve mirar todo el video completo y lo mira hasta el final prácticamente, creo, ¿no? Pero sí. Mezclo un poquitín. Vamos con... Yo tengo pimentón. Este es un pimentón de Murcia, pero poner el que tengas. No hace falta que sea pimentón de Murcia, pero ahí. Vamos a poner un poquito, no mucho, ¿eh? Yo quiero una salsa... Bueno, pero si querés que quede coloradita la salsa arriba de la pizza, está bien, mandale un poco más. 2 ingredientes que no pueden faltar. Uno es el orégano, para mi amigo Prato. Ahí. Y como estos tomates no son italianos, ¿sí? Al no ser italianos, no son de buena calidad. Vamos a ser francos. Estos no son de buena calidad. Al no ser de buena calidad son ácidos, son muy ácidos. Entonces le voy a poner azúcar. Una cucharadita y media, 2 cucharaditas o una cuchara de postre de azúcar. ¿Por qué? Porque no hay por qué, porque no hay por qué, porque no hay por qué, porque no hay por qué. Porque son ácidos los tomates. Yo creo que alguna vez lo comenté, trabajaba en un restaurante en donde cuando nosotros le íbamos a poner azúcar a las salsas, aparecía el encargado y decía ¡no se le pone azúcar! Bueno. O sea, si sabes de lo que estás hablando, está perfecto. Si vos me decís, tengo un italiano, un tomate italiano de re buena calidad, a eso no hace falta echarle azúcar. Esos tomates los comés así crudos, como vienen en la lata. Pero estos tomates que son argentinos son muy ácidos, entonces se le pone un poco de acidez para cortar el azúcar. Así que, enano, se le pone azúcar. El enano y listo, ya está. A ver, vamos a probarla. Única vez que uso la cuchara, obviamente. Quedó buenísimo. Qué rico. Y voy a empezar a ver el tema de... Yo voy a poner algunas en placa, 2 las voy a hacer a la piedra y otras 4 las voy a hacer a la chapa o a la placa. Así que voy a empezar a armar las que van a ir a la placa para que eleven a su tiempo. Y la otra, la que vamos a mandar a la piedra, la vamos a hacer enseguida. Así que ahora vuelvo. Bien, una vez que tenemos estas que yo dije que iba a poner a la placa o a la chapa, una vez que están hechas esas, bueno, las voy a dejar en algún lugar en donde no me molesten y voy a estirar aquellas para el horno. ¿Qué pasa?
como te dije, es la primera vez que voy a hacer esta pizza a la piedra. Entonces, ¿qué pasa? Voy a probar. Entonces tengo dos masas. Si el primer intento sale bien, listo, ahí terminó el video. Ahora, si me sale mal la primera, voy a tener que regrabar y poner la otra. Así que vos seguramente vas a ver una sola pizza a la piedra. Pero ese va a ser el video. La idea de dejar reservadas dos masas porque estas las voy a precocer y después las voy a congelar. En cambio estas no les voy a dejar este elevado como lo estamos haciendo acá. Lo que voy a hacer es precocinarlas, una precocción, por eso se llaman prepizzas o prepizzas, y después lo que hago es mandarlas al freezer para cuando yo quiera comer. Saco una, la mando al horno y ya está. Estas, en cambio, las que tengo ahí levando, las vamos a estirar, le vamos a poner la salsa, el queso y la vamos a mandar cruda al horno para que se cocine la masa y se derrita el queso al mismo tiempo. Como se sacan las pizzas en un restaurante que te sacan pizzas a la piedra. La masa va cruda, no va cocida. Esto es una prepizza, que es lo que se hace para panaderías y todo eso. Lo que vamos a hacer nosotros es una pizza como se saca en un restaurante. En un restaurante especializado en pizza, ¿no? Así que vamos a para allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es harina. Abajo, bastante harina. En este caso, ¿no? Porque yo no tengo semolín. Si tuviera semolín, yo le pondría semolín en vez de harina. Ahí. Y lo que quiero lograr es hacer la típica pizza que va a ir a la piedra. Entonces yo lo que necesito es que no me chorree en los bordes, no me chorree el queso, para que no se llene el horno o la piedra dentro del horno de queso derretido, la salsa, ¿sí? Eso hace que después cuando metas otra masa se te pegue todo. Entonces lo que quiero lograr es dejar el bordecito contenedor, ¿sí? Entonces voy a marcar todo el bordecito contenedor, como lo estamos viendo ahí. ¿Ves? ¿Ves cómo está quedando rara? Ahí. Todo el bordecito contenedor. Esto te lo estoy mostrando así ahora por un tema para que vos te des cuenta nada más cómo va a quedar la pizza al final, ¿no? Ahí. Y ahora voy a empezar a estirar sin pisar el borde, sin tocar ese borde, ¿sí? Ese borde tendría que quedar. Mirá el frío que hará afuera, que yo había lavado esta placa como para meter la pizza después adentro del horno. Había lavado esta placa, la lavé y la metí al horno. El horno está caliente. La saqué con un trapo caliente, la dejé 2 segundos en el marco de la ventana afuera. Está congelada. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente la salsa. Ahí. Salsiña. De tomatiño. O de pomodoro. Mejor es hablar en italiano, ¿no? Términos italianos. Ahí. Y la mozzarella rallada le voy a poner ahí. Mozzarellita rallada. Por ahí. Y ahora viene la partecita, gente, que me asusta y me da mucho miedo. Mucho miedo. Harina, acá la placa. Ahí. Harina de la placa y... ahí. Y ahí. Y así me tengo que ir al horno. Vamos al horno allá abajo. ¿Se ve la piedra? Ahí está. Y me voy hasta el fondo, casi. Y listo. Ahí voy a esperar. A ver qué onda, gente. Vamos a ver. Bueno, ahí va queriendo nuestra pisita. Hay que ir corriéndola. Casi que estamos, Está hermosa. Ahora la vamos a mirar. Estoy contento. Bueno, gente, ya estamos para sacar la pizza. Te muestro de cerca. Se ve cómo está el quesito ahí. Bueno, ahora la vamos a terminar de mirar. No está difícil. Pongo la misma chapa ahí y nos venimos para afuera. Vamos a poner ahí y vamos a mirar el fondo lo más rápido posible.
porque se me cae. Bueno, ahí se ve. Hermoso fondo. Por ahí les faltó dorar un poquito más acá arriba, pero bueno, estoy a poquito mostrándote cómo podemos hacer una pizza en un horno casero. Voy a cortar así porque no tengo... ¿Escuchás? Stoker se volvería loco con esta pizza. Bueno, vamos a cortar bien ahí la pizza. ¿Vos querías piso? Mirá el piso que tenés acá. Mirá. Y no es quemado, ¿eh? Es crocancia de la misma pizza. Perdón si tapé mucho. Sí, le podría haber puesto más magia. Pero gente, esto saltó ahora. Salió de una así y bueno. Mirá. Ahora la vamos a probar. Bueno, acá estamos, gente. Ya no me aguanté, le di un mordiscón. Pero escuchás ese bien pizza de horno pizzero, así tipo italiano. Muy buena. Muy buena. Si es muy fácil, ¿sí? Si tenés un horno de estos como normales, la idea es que compres en una ferretería los si es creo que son de 1 pulgada, 2 centímetros y medio, mejor. O estos son los gruesos, tienen que ser más finos, ¿sí? O de 1,5 centímetros son. No, creo que son de 2 centímetros. Bueno, te lo dejo por acá, en numeritos. ¿Cuánto miden de espesor los ladrillos refractarios que yo tengo? Porque para dentro de una casa con un horno no tan potente como los hornos de barro o los hornos de pizzerías, por ahí cuesta un poquito más que calienten, pero una vez levantaron temperatura, mira lo que sé, es una hermosura la pizza. La idea es esa, son 5 para la casa, si tenés un horno común, son 5 ladrillos, uno de ellos lo vas a tener que cortar por la mitad para que te cierre, y nada, tenés una pizzería casi, una pizza de pizzería como yo te mostré. Hacelo como yo te mostré, el paso de la masa, todo, después de trabajarla con la harina para que no se pegue y mandarla al horno así, vas a ver que no vas a tener ningún problema y te vas a si invitas amigos o algo, o amigas, o amigues, vas a quedar como un duque, una duca o un duque, o una duquere. Así que gente, espero que les haya gustado esta receta y bueno, nos vemos en la próxima. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye.